de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalias, ¿le faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura: fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron. Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, Dejen, ya está. y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y le dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías. Él les dijo: Si yo les respondo, ustedes no me creerán. Y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron. Entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven,
este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Ponemos de rodillas, hacemos un breve silencio. Ponemos de pie. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.
Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hacía memoria sobre la Semana Santa en mi niñez, en mi juventud, que había vivido yo en la Semana Santa, realmente no tengo muchos recuerdos. El recuerdo que más tengo es de un Vía Crucis, que me acuerdo que se hizo en el templo. Me impresionó mucho porque en la parroquia donde yo iba, una parroquia grande también como esta, y se hizo en el altar la representación. Habré tenido unos 16 años, 17, pero antes es como si la Semana Santa no hubiera existido para mí. Y a veces nos pasa también a los cristianos eso. Quizás no alcanzamos a vivir en plenitud este misterio de la Semana Santa. Por eso nosotros que estamos aquí presentes tenemos una gran oportunidad. La oportunidad de vivir en plenitud esta Semana Santa, de que deje una marca, una huella en nuestra propia vida. Una oportunidad de acompañar al Señor y también una oportunidad de, en ese acompañar al Señor, poder experimentar algo que puede transformar y cambiar nuestra vida. Para que nuestra vida cambie y se transforme, no es necesario que nos salga todo bien, como nosotros creemos o esperamos. Para que nuestra vida cambie y se transforme, no necesariamente tiene que ocurrir lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir. Para que nuestra vida cambie y se transforme, tenemos que experimentar algo nuevo. Y eso nuevo es experimentar que somos amados por Dios. Por eso la Semana Santa es una oportunidad para acompañar al Señor, para estar con Él, para seguirlo de cerca, y que cada uno de nosotros pueda cambiar su vida, pero no porque las cosas de ahora en adelante van a salir como a Él le parece, sino porque experimenta en su propia vida, se siente en su propia vida amado por Dios. Yo creo que es el gran desafío para esta Semana Santa, para que esta Semana Santa realmente produzca ese efecto espiritual que Dios quiere hacer en nosotros, esa transformación. El que se siente amado, el que se siente querido, más allá de las dificultades que le toque tener, puede vivir de un modo distinto. Pensemos en un niño que se siente amado por sus padres, querido, y no tiene ninguna preocupación, solo se preocupa en jugar, nada más. Y nosotros los cristianos también estamos llamados a hacer esa experiencia de sentirnos amados por Dios. Cuando uno logra esto, muchas nubes de nuestra vida comienzan a disiparse. No significa que no estén, porque es imposible pasar por esta vida sin alguna dificultad, sin algún dolor, sin algún sufrimiento. Eso es parte de nuestra vida. Pero aquel que se sabe amado por un Dios cercano, por un Dios que nos acompaña, por un Dios providente, por un Dios misericordioso, vive todas esas dificultades y ese mundo que nos toca vivir de un modo distinto. Contento, feliz, porque sabe que hay alguien que lo ama. Es como el gran antídoto
para nuestro desánimo, para los momentos difíciles de nuestra vida. Saber que hay un Dios que nos ama es un gran antídoto, porque, como dice el Papa, no tenemos que cansarnos de hacer el bien, y a veces nos cansamos en la vida. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede motivar a seguir caminando por nuestra vida cristiana y a no cansarnos? Sabernos amados por Dios. Experimentar eso en nuestro corazón hace que todo sea distinto en nuestra vida. Por eso los invito a que en esta Semana Santa, que hoy estamos comenzando, este domingo de Ramos, es el pórtico de entrada a la Semana Santa, es la puerta de entrada, estamos comenzando la Semana Santa, nos propongamos acompañar a Jesús de cerca, a estar con Él, acompañarlo en las celebraciones, a seguirlo a través de su pasión, de la lectura de la Sagrada Escritura, de los momentos de su pasión, a tener una mayor intimidad con Él en la oración, para que ese acompañarlo de cerca nos abra ese velo que nosotros tenemos y que podamos experimentar en nuestra propia vida el sentirnos amados por Dios. Dios quiera que el fruto de esta Semana Santa y esta Pascua sea justamente que cada uno de nosotros salga de esta Semana Santa y de esta Pascua con esa firme convicción, con esa seguridad en el corazón, con esa fe. Dios realmente me ama y todo lo que hace y todo lo que ha hecho es muestra de ese amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.